Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo muy cordial y bienvenidos al repaso de la lección número 11, que se titula Nuestro mensaje profético. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia profética tanto en origen como en misión. En origen, por cuanto su existencia fue profetizada en las Sagradas Escrituras, y en cuanto a misión, porque su misión consiste precisamente en presentar el Evangelio a todo el mundo. Llama la atención que esta misión está representada en el Apocalipsis por medio del simbolismo de 3 ángeles que llevan un mensaje especial a toda la humanidad. Este va a ser el tema que desarrollaremos y bienvenidos una vez más. Con nosotros está esta mañana en el set el pastor y doctorando Ismael Serrano España, un gran amigo, una persona muy especial para mí. Bienvenido, Pastor Serrano, y vamos a iniciarte pidiéndote un favor. Ora, por favor. Muy bien, vamos a orar. Padre que habitas en el cielo, en este momento invocamos tu presencia para agradecerte el don de la vida, porque a través de tu Hijo podemos tener el verdadero sentido de la salvación y a través de tu palabra podemos comprender el camino que tienes para cada uno de nosotros. Guíanos al estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Serrano. Entremos en materia. Tú sabes que se dice, y evidentemente es así por lo que el texto bíblico nos presenta, que la iglesia adventista es una iglesia profética. Habíamos dicho en la introducción que es profética porque está vaticinada su existencia en el libro de Apocalipsis. ¿Tú me podrías decir, nos podrías ayudar, cuál es la profecía explícita en la que uno puede basar su argumentación para decir que la iglesia adventista está profetizada en el Apocalipsis? Muy bien, el libro de Apocalipsis presenta, sobre todo en el capítulo 10, un mensaje muy trascendental donde aparece un ángel con el pie en la tierra y en el mar, anunciando por medio de su voz el origen de la iglesia. Tenemos entendido que ese ángel es Jesús, es el mismo Jesús. Sí, Jesús en muchas partes aparece representado por un ángel, y aquí precisamente en el capítulo 10 de Apocalipsis, Jesús aparece identificado aquí como un ángel. Se sabe por la forma como este ángel aparece, con una voz potente, una voz poderosa, su gloria, la forma como él aparece representado es la de Jesús. Pero además de que la iglesia está profetizada, también se dice que hay un chasco antes del origen de esa iglesia. ¿Es así? ¿En qué consistió el chasco? Bueno, grosso modo. En el sentido de que cuando a Juan se le ordena que se coma el libro, el rollo. Perdóname, pastor. ¿Y ese librito qué es? Bueno, en cierto sentido podríamos decir que representa las profecías de Daniel. Sí. Esa parte donde a Daniel se le dice que sella, en este caso debía ser desellado. Okay. Las profecías del libro de Daniel. Entonces él consume, él come, y dice la Biblia que fue dulce al comienzo, pero luego amargó su vientre. Entonces, dulce, ¿por qué? El mensaje de la segunda venida de Cristo fue un mensaje que llenó de gozo el corazón de las personas que iniciaron el movimiento de Guillermo Miller. Sí. ¿Y amargo? Y luego, cuando las cosas no se dan, porque ellos colocan la fecha el 22 de octubre 1844, entonces ahora eso fue una desilusión,
una amargura para la cantidad de personas que habían aceptado el mensaje de Guillermo Miller. Ese punto que tú dices, pastor, es importante recalcar algo allí. A veces se nos ha dicho que la iglesia adventista dice que ha colocado fechas prediciendo el segundo advenimiento de Jesús. ¿Eso es verdad o están equivocados los que dicen que alguna vez la iglesia adventista ha colocado fechas prediciendo el segundo advenimiento de Jesús? La iglesia adventista nunca ha colocado fechas. El movimiento millerita fue quien colocó la fecha. Ahora, este movimiento no era la iglesia adventista, porque la iglesia adventista surge, se organiza, digamos, a partir de las cenizas de ese movimiento. Sí, correcto. Y toma nombre en 1863, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, pastor. Ese es un punto importante destacar, porque a veces la ignorancia de las personas raya en la grosería, porque dicen que los adventistas hemos colocado fechas prediciendo el segundo advenimiento. Y dejamos claro de que jamás la iglesia adventista como institución, como iglesia, ha dicho semejante cosa. Que por ahí salga uno que otro adventista diciendo eso, no hable en nombre de la iglesia. Pero también es cierto que el mensaje de la iglesia adventista, o mejor, la misión de la iglesia adventista está representado en 3 mensajes angélicos. El primer mensaje angélico tiene una connotación muy importante. No sé si lo podemos leer en Apocalipsis, el capítulo 14, a partir del versículo 6. Y te voy a hacer una pregunta, pastor, para que nos ayudes a esclarecer un punto importante aquí de la lección. Dice el pasaje: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el primer mensaje. Hay una parte importante que se destaca en la lección. ¿Qué significa la palabra temor? ¿Cómo se debe entender la palabra temor? Ahora, en la primera parte del mensaje dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Creo que es una de las pocas veces que en Apocalipsis aparece la palabra evangelio. Nosotros a veces hemos pensado el evangelio en la dirección solamente del amor y la bondad de Dios. Sin embargo, allí en el texto aparece un llamado al temor. Ahora, ese temor es una reverencia, es un respeto hacia Dios, pero la palabra temor también tiene otra connotación y es el sentido de miedo. Susto. Sí, como susto, sí. Y creo que Dios ha hecho una mezcla allí muy importante, tanto del evangelio, que es el amor y la bondad, pero también hay otra parte que debería ser proclamada y es la justicia de Dios. El hecho de que Dios te advierte antes de que las cosas sucedan, y a veces lo hace nos hace sentir un poquito de temor, que es necesario a veces. Ahora, se dice que para el hombre Dios genera fascinación y temor. Genera fascinación y temor. En el caso de los creyentes, podríamos decir que la fascinación al contemplar la gloria de Dios genera en el creyente, en el justo, un respeto, una obediencia, una honra, una alabanza a Dios, pero en el impío genera miedo, pánico, terror, y eso también es justo, que genera la presencia de Dios. Entonces, entendemos temor más bien como el aspecto de respeto, de obediencia. Ahora, en un sentido, la sociedad hoy ha ido alejándose un poco de Dios, y en la medida que la sociedad se va alejando de Dios, se va perdiendo un poco el temor. Y el llamado de este mensaje del primer ángel es precisamente advertirle al mundo: mire, necesitamos respetar a Dios, honrarle, porque nos hemos ido alejando, sí, de ese respeto que se merece Dios. Tal vez por la imagen que se ha vendido de Dios o la idea que se tiene de Dios. De un Dios bonachón, de un Dios que es todo amor. Sí. Así es. En ese sentido. Bueno, pastor, yo pienso que en la siguiente sección vamos a hacer un pequeño break, vamos a entrar a discutir el tercer punto que habla el primer mensaje, a saber, el juicio. La pregunta que va a quedar en el aire es: ¿a qué juicio hace referencia
ese primer mensaje angélico, ¿a qué juicio? Puede ser un juicio investigador, puede ser un juicio punitivo, un juicio concluyente. Te invito para que vayas pensando y nos dispongamos a dar respuesta después de este break. En Colombia tienes una muy buena opción para tu formación profesional en la Corporación Universitaria Adventista. Conoce más de nuestra oferta completa en www.unac.edu.co o llámanos directamente al 574-250-8328, extensión 141, o al móvil en Colombia 57-315-409-4651. Ya estamos de vuelta. Antes de la pausa, habíamos dejado un tema en el aire y era acerca del juicio. ¿Qué tipo de juicio, a qué juicio hacía alusión el mensaje del primer ángel? Y es precisamente la razón por la cual el pastor Serrano está aquí para darnos respuesta a este interrogante, que nos ayude a entender esta parte de la lección, pastor. ¿A qué juicio se refiere el primer ángel? Bien, si nosotros leemos el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, habla de un juicio que se realiza allí. Dice: un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares ministraban delante de él y millones de millones en su presencia. Se levantaba el juez, se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, este juicio del cual habla el libro de Apocalipsis, el primer ángel, se está refiriendo al juicio investigador, ese juicio previo al advenimiento de Cristo. Ok, ese juicio comienza en el cielo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí o sí? Sí, se da en el santuario celestial. En el santuario celestial. Y termina aquí en la tierra. Ya la ejecución de ese juicio se daría aquí. La ejecución. Parece ser que hay otra parte del mensaje, en el segundo mensaje angelical, que dice: salid de ella, pueblo mío. Hace un tiempo leía una obra titulada Jerusalén en Babilonia, Babilonia en Jerusalén. Simbólicamente, y tú eres un experto en esto porque creo que tu tesis va por esas líneas de Apocalipsis, simbólicamente Babilonia representa al mundo, ¿no? Y Jerusalén representaría a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. ¿Tú crees, pastor, que es posible que podamos decir que hay Babilonia en Jerusalén y hay Jerusalén en Babilonia? Claro, el pueblo de Dios, que representaría en este caso Jerusalén, está siendo bombardeada por Babilonia, y generalmente sabemos que Babilonia ha querido penetrarse en Jerusalén en el sentido de que las ideas de Babilonia pueden estar metiéndose dentro de nosotros como pueblo de Dios. Al igual que en Babilonia, digamos la Babilonia mística que aparece en Apocalipsis, hay mucha gente en Babilonia que ama a Dios, que teme a Dios, y del cual hemos sido llamados como pueblos a decirle a ese pueblo que está en Babilonia que salga. Igual que tenemos que hacer salir a Babilonia de nuestra vida. Sí, evidentemente habrá quienes, y esperemos que ni tú ni yo estemos dentro de ese grupo, abandonarán Jerusalén para ir a engrosar las filas de Babilonia. Y de Babilonia saldrán muchos para venir a formar parte de Jerusalén. Eso es una verdad. Pastor, hay otro tema muy importante aquí en el mensaje angélico, en el primer mensaje angelical, y es la creación. Yo creo que como docente que eres también, te habrás dado cuenta de que hoy por hoy la Iglesia Adventista también está experimentando un problema interno. Y a saber, hay algunos de nosotros que están haciendo un viraje peligroso a conciliar con la evolución. El centro del Apocalipsis evidentemente es la adoración, y parece que el foco de toda la temática, del eje temático de Apocalipsis, es la adoración.
hay una trinidad falsa conformada por el dragón, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Y si nosotros aceptamos la evolución, prácticamente estaríamos acabando con todo. Yo te pregunto algo respecto a esto de la creación. ¿Qué doctrina o creencia importante está implícita en el mensaje del primer ángel? Bueno, allí con relación a la creación, o sea, creer en la evolución es rechazar, digamos, el que Dios haya creado este mundo en 6 días, ¿sí? Y descansado el 7º día. Entonces, en ese caso, el sábado está afectado, es un atentado contra el sábado, el hecho de que nosotros aceptemos la teoría de la evolución, aún la evolución teísta. Eso te iba a decir, ¿cierto? Incluso la evolución teísta, sí. Porque entonces esto afectaría la creencia. Nosotros como adventistas no podemos aceptar ese concepto de la evolución porque nuestra razón de ser deja de existir. Automáticamente se destruye todo. Sí. Así que ratificamos tú y yo aquí delante de estas cámaras que somos creacionistas. Claro. Pero no concordistas. Totalmente creacionistas, ¿sí, pastor? Y vale la pena que quienes nos escuchen entiendan que prácticamente a nivel teológico, a nivel de interpretación bíblica, la única iglesia que ha quedado interpretando de manera literal Génesis 1 y 2 somos los adventistas del 7º día. Creemos que Dios hizo todo en 7 días, incluyendo el sábado, por supuesto, que es el último día de la creación. Ahora, hay una corriente aún dentro de la iglesia que está tratando de presentar esta idea de la evolución. Yo pienso que estas personas no están haciendo caso, digamos, al mensaje del primer ángel. Eso es verdad. Bueno, pastor, vamos entrando en la recta final. ¿Tú recuerdas que hay un pasaje en la Biblia que describe a Dios como un Dios paciente? ¿Recuerdas cuando Moisés en el monte de Sinaí recibe esa, no digamos teofanía, pero sí la manifestación expresa de la gloria de Dios? ¿Qué le dice a Dios? Muéstrame tu gloria. Y entonces Dios aparentemente como si lo cubriese, ¿no? Y va diciendo, Jehová, Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Me llamó la atención algo, y es que ahí se presenta un Dios paciente. Lo que me llama más la atención es la descripción que el texto hebreo dice de lo que es el Dios paciente. Y se simboliza o se prefigura como un Dios narizón. Sí, técnicamente así, en el hebreo aparece así un Dios de narices largas. Y parece que tiene sentido, ¿no? Porque cuando uno está enojado o está a punto de perder la paciencia, se le dice a uno, bueno, inspira o respira profundo. Y si Dios tiene una nariz larga, pues entonces al respirar toma mucha paciencia. Y por eso se le presenta así como un Dios misericordioso. Pero esa paciencia también debe estar ligada a los santos. ¿Cuál es esa paciencia? ¿Cómo se debe entender el concepto de paciencia de los santos? ¿Qué nos dirías tú al respecto? Bueno, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? El pueblo de Dios ha recibido del Espíritu Santo esa paciencia, pero no es el sentido de paciencia el de quedarse así como sin hacer nada o no hacer las cosas rápidas, digamos. Como una resistencia pasiva. Sí, como algo pasivo, sí. Sino la paciencia, el sentido es actuar frente a los ataques de esos 3 poderes que se van a coligar en el tiempo final y que el pueblo de Dios no puede, digamos, no vamos a ir, digamos, con armas hacia ellos, pero sí las armas de la palabra. En ese sentido hay que proclamarla y tenemos que proclamar el mensaje de los mandamientos de Dios, porque junto con la paciencia dice los que guardan los mandamientos de Dios. Y además de eso, tienen la fe de Jesús o la fe en Jesús. Parece ser, ¿tú te acuerdas cuando uno era más joven? Cuando uno era más joven, uno tiende a ser muy impaciente, quiere que las cosas ocurran rápido. A medida que vamos avanzando en el tiempo, oído bien, avanzando en el tiempo, no necesariamente el tiempo avanzando en uno, porque yo te veo tan joven como cuando te conocí hace unos años nomás, uno aprende a tener paciencia, a ser
a esperar, a esperar. Y yo pienso que lo que más anhelamos los creyentes es que Cristo vuelva por segunda vez, ¿cierto? Y hemos tenido paciencia. ¿Alguna vez debemos perderla? No, por la esperanza que tenemos, nuestra paciencia no puede desfallecer. O sea, parece que el tiempo ha demorado, que el Señor ha demorado, pero el Señor no retarda su promesa, como dice la Biblia, como algunos la tienen, sino que es paciente aún. Sí. La paciencia de Dios, de Él aprendemos eso, de que Él tiene esa paciencia. Por nosotros tiene paciencia y nosotros, o sea, debemos tenerla también. En otras palabras, Cristo va a venir. Sí o sí, Cristo va a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Parece que va a ser próximo. De todas maneras, Dios nos ha llamado a espera. Ten paciencia. Yo voy a venir. Esa es la idea. Pastor, muchas gracias por tu paciencia. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Ha sido un privilegio compartir contigo, Pastor Serrano, este espacio y confiamos en que esta lección será de bendición para nuestros hermanos. A cada uno de nuestros oyentes queremos decirle gracias también por acompañarnos y les esperamos en la próxima semana con una nueva lección de la Escuela Sabática. Dios les bendiga.